sé qué tanto habrán aprendido Es preocupante los estudiantes en la currícula que les tocaba este año 2020. en todos los sentidos, ¿verdad? Aparte el tema de la... Universitario, técnico, Sí, escolar. creo que en el tema universitario es todavía algo más controlado, vaya, no sé. Pero bueno, son 44,000 alumnos que habrían desertado, dice el titular del diario de hoy. Bueno, saludamos a nuestro invitado, que es el Exacto. presidente de la Asociación de Colegios Privados. En efecto, de El Salvador, Javier Hernández. Hola, Javier. Hola Javier. Hola Diana, hola Tony, un gusto estar nuevamente en esta tan bonita radio, tan prestigiosa y por supuesto para mí, para la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, quiero agradecerles la oportunidad y felicitarlos por tomarse la importancia que debe el tema educativo para el país. Le decía yo a Javier cuando hablé con él, para cuando pactamos esta entrevista, que siempre que Javier está en la entrevista, o yo estoy enfermo, o no pude venir, es la primera vez, Ah, sí, que voy a hablar con Javier no y te que lo lo... voy a entrevistar. Ok. Es Me cierto, da miedo invitar pero a ahora Javier se nos porque siento cumplió que me voy Tony, a enfermar. estamos perfectos. No vaya a ser, no vaya a ser. Amanece mal, Tony. Sí, Ok, hombre. Javier, yo creo que en Sí. este tema de la educación, pues hay varias aristas. Quizás uno de las aristas más preocupantes es lo que acaba de decir Tony. En una conferencia de prensa, entiendo que daban ayer, Javier, hablaban de la cantidad de niños, de jóvenes que han desertado del sistema escolar en este año 2020. Es decir, aquellos niños que no se reportaron, no sé si se deberá a, ¿a qué? A un descuido de los padres, por un lado, o por el otro, a la crisis O al económica. acceso a la Y tecnología. el otro, el acceso a la O sea, tecnología. ¿cómo podríamos resumir este año, Javier? Ujú. Bueno, la distancia que hay entre el estudiante y la institución educativa tiene muchas causas. Eh, esta, este año escolar ha sido un año totalmente atípico, inédito, y, y hemos, creo, desde el hogar y creo desde la institución educativa, optimizado los mejores recursos que podamos haber tenido para poder sacar adelante lo que es el proceso de la educación. Y esto ha pasado en el sector público y en el sector privado. Es en el sector privado donde más responsabilidad obliga a tener el hecho de poder rendir este servicio como de la mejor manera que se pueda. Y creo que este año debe de describirse para la historia como un año en el que los héroes de la educación salieron a la defensa del proceso educativo. Y aquí creo que es bueno distinguir al sector magisterial y al sector estudiantil, que en un porcentaje muy grande han respondido a este proceso de llevar a cabo la educación. Pero como ustedes muy bien decían, Tony y Diana, hay un sector pequeño que ha tenido como la mala decisión de no continuar o continuar a medias o medio responder al proceso de la continuidad educativa que estamos llevando a cabo. Y a eso le llamamos en muchas veces deserción escolar. Esta deserción escolar para nosotros es grave, para todo sistema educativo, para todo el mundo. La deserción escolar es una enfermedad en el sistema. Si quisiéramos ver la educación como un todo, el desertar un estudiante de una institución educativa es privar al país del capital académico que pueda producir este estudiante. Capital académico es toda aquella acumulación de conocimientos que puedan estar después a disposición del país Ujú. para poder desarrollarlo en todo campo. Es Y grave, aquí la es algo decepción grave. es gravísimo, Exacto. ese es gravísimo, solo que como pocos le damos la importancia de vida porque es una enfermedad que no se siente, pero daña mucho la deserción escolar. Para muchos actores de la vida social, política, la deserción escolar es una normalidad, pero es una normalidad que hace daño.
y eso deberíamos de verla, Sí. en reducirla al máximo cada año. Habría Y que hoy, ver, con esta pandemia, ¿sí? perdón, Javier, habría que ver Sí. también las causas, porque un titular también de esta semana decía que según los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 75,000 personas se han quedado sin empleo. En empleo formal, Ajá. solo en empleo formal. Solo, ajá. Se me ocurre que muchos son padres de familia y muchos ya no lograron pagar una cuota. No sé si es proporcional la deserción escolar con la baja, Con tal la vez. caída del empleo. Ajá, y la cuota que tenían que pagar a un colegio, es decir, o sea, Habría que estudiar bien si mucha gente pues se quedó sin trabajo, Javier. Pues sí, entonces... Yo descartaría totalmente el hecho de que la situación laboral del padre de familia haya cambiado, porque todos los colegios privados del país estamos atacando a como sea la deserción escolar. O sea, estamos reteniendo al estudiante en el centro educativo Ajá. a más no poder. ¿de qué formas? O sea, le estamos ofreciendo al padre de familia en los colegios privados opciones para que no retire a su hijo del colegio. Por ejemplo, Si es el tema económico, hay planes solución, hay plan solución para eso. Y se le ofrecen opciones que puede el padre de familia a su conveniencia poder tomar para poder tener a su hijo siempre en el colegio y no perder la continuidad educativa que tenemos. O sea, no podemos justificar que porque el papá se quedó sin empleo, porque que la empresa cerró, porque era un emprendedor o era un comerciante en pequeño, como sea. La situación que haya vivido, cualquiera que sea, hay una solución para ello. Y esto, Tony y Diana, no ha sido una variable que es tan nueva. Para los colegios privados, manejar la situación de mora por siempre ha sido un gran reto. Un reto. Porque siempre ha habido en los últimos meses del año un crecimiento de mora importante que hasta cierto punto ha sido asumido y obligadamente tolerado por el centro educativo. Pero ahora con la pandemia esto ha crecido un poco más porque el actor político llevó al padre de familia del colegio privado a manifestar ese tipo de comportamientos. Okay. ¿Se recuerdan ustedes cuando quisieron decir que el padre de familia ya no iba a pagar colegio, sino que le iba a pagar el gobierno? Y eso le dio al padre de familia una esperanza falsa que lo acomodó en el sentido de que, bueno, como lo va a pagar el gobierno, no lo pago yo ahorita, y dejó de pagar el colegio. Y ustedes saben que cuando se deja de pagar una cuota, 2 cuotas, ya después pagar 3 cuotas es más difícil que pagar solo una. Exacto. Y entonces este comportamiento nos hizo tanto daño, como los políticos a los colegios privados siempre le han hecho mucho daño, y ahora lo hicieron mucho más. Entonces ahora los padres de familia están viéndose en la necesidad y bueno, tienen aquella mala decisión de tomar que dicen, mejor que pierda el año mi hijo. Y ese concepto de mejor que pierda el año mi hijo realmente es no reconocer la importancia que tiene el desarrollo del niño, ¿verdad? Porque en una edad que el niño, el joven, se encuentran para estudiar, pues lo que deben hacer es estudiar. De lo contrario, no es un buen consejo tener a un niño en edad escolar sin hacer nada en el hogar. Claro, claro. Entonces, eso debemos de comprenderlo, ¿verdad? Okay. Javier. Y entonces, Javier, perdón, ¿a qué se debe la deserción escolar? Ya que usted dice que aparentemente el tema de haberse quedado sin trabajo o sin ingreso no es directamente proporcional a esa deserción de aproximadamente el 20% de los niños y jóvenes. Sí, yo creo que la causa principal de la deserción escolar en el país, tanto en el sector público como privado, es la actitud del padre de familia.
es un tema de actitud, es un tema de responsabilidad. Y se da Esa es más, la perdón, causa. perdón Javier, bueno, usted tendrá estadísticas de los colegios Sí. privados, entendería. En los colegios privados es el mismo fenómeno, 20% menos del número de estudiantes no continuó el año escolar 2020. Es que en los colegios privados es que hemos manifestado que el 20% es la proyección que podríamos llegar a tener de deserción en el año. ¿Y cuál es la Y justificación? Entonces, decir, el desinterés de los padres, exactamente, es eso, es el desinterés de los padres. pero ¿por qué razón entonces, si no es la económica, Javier? Bueno, recuerden que hemos tenido unos meses de estrés, de preocupación, en muchos casos, un estado de depresión en el hogar. Para muchos es fácil decir clases virtuales, Ujú. pero, pero quien vive la realidad, no sé si ustedes, sus hijos, tendrán ustedes que han vivido esa experiencia en sus casas, Yo, Diana y Tony. sí, la Pero mía ya quienes tiene, están escuchando, ajá. Yo ya pasé esa etapa, sin embargo la pasé en el 2001 con los ya la pasó, terremotos. ¿verdad? En el 2001 con los terremotos, sí. Bueno. Exacto. Y lo que sí sucedió es que hubo, creo que un mes o un mes y medio de desfase por el tema de los terremotos y los padres nos tuvimos que involucrar. Estamos hablando de 44,000 estudiantes, ese Ah, es el 20%. Estás hablando de 8,000 por lo menos. Ajá. De 44,000 el 20 andará por los 8, 9 No, 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 son 220,000 alumnos. Ah, perdón. Y es el 20% el que se ha retirado de las aulas. Entonces, para usted, Sí. entonces, este tema de Sí, depresión. yo les explicaba que la razón que pueda justificar el desinterés o la desmotivación del padre de familia y actuar de esta forma, de dejar que abandone el hecho educativo, su hijo o su hija, es que el proceso ha llevado a tener momentos de depresión muy alterados. Y de eso estuvimos hablando hace algunos meses. La misma ministra de Educación estuvo explicando que hay que cuidar el estado socioemocional del estudiante y de la familia. Y es que cuando uno va a una clase virtual, quien la sirve, que es el docente, realmente esto antecede una preparación bastante esmerada para tener una clase más o menos aceptable que sea lo vemos, mediante el tema virtual. Lo vemos ahora en la fotografía de portada del diario de hoy. Aparece una maestra que ha hecho una especie de set en su casa. Muchos, sí. Con muchos colores, vejigas, elementos que, o sea, lo que denota la fotografía es que esta maestra ha hecho todo lo posible para no perder la atención de sus alumnos que están del otro lado en una computadora. Y entonces esto ha hecho más difícil esta labor del magisterio, Javier. Sí, para nosotros que manejamos este tema de la clase virtual, para gente que maneja, digamos, en un 100% la tecnología, preparar una clase virtual de 40 minutos, que es por lo que anda una clase virtual, no se gasta menos de 2 horas para poder preparar una clase de 40 minutos. O sea, servirla la puede servir en 40 minutos, pero haberla preparado por lo menos requiere 2 horas. Imagínense en aquellas personas que su capacidad para poder manejar la tecnología es menos del 100%, el tiempo de preparación de la clase es mucho más grande. Eso es para quien la prepara, pero para quien recibe la clase, hay que decir que el ambiente en el hogar contribuye a motivar o a desmotivar el recibir la clase virtual. Y de ahí es donde yo considero que muchos padres de familia toma aquella decisión tan cruel como decir, mejor que pierda el año mi hijo. No, hombre, pero eso no puede ser. Imagínese usted, Tony, Diana, una casa en la que su habitación es de 2 por 3 metros. Y ahí converge todo el ambiente educativo que estamos teniendo en todos estos meses del año. Y de repente el distractor que permanece en el hogar, porque tal vez de repente en el hogar no solamente es hogar, sino que también es un centro de trabajo, donde hay emprendedores, donde hay una cosa o la otra, o el ambiente de la colonia,
de la comunidad, tenemos problemas con la conectividad. O sea, hay tantas variables que deprimen la clase virtual que llevan a tomar decisiones tan difíciles como la de mejor que pierda el año mi hijo, y lo sacan del centro educativo y lo sacan del sistema, porque no es que el estudiante está buscando otro centro educativo, es que simplemente dicen, no, si es que todos están en lo mismo, mejor ya no sigue mi hijo estudiando. Javier, así que yo creo que esa es la causa por la cual andamos, Diana, Tony. Okay. Javier, ¿qué le puedes decir a la gente que muy a la ligera, pero lo he escuchado decir gente, mejor que repitan el año 2020 en el 2021? Porque del 100% de conocimientos que un niño podría haber absorbido o aprendido, todas estas circunstancias no lo han permitido. Sí, fíjense que nosotros como colegios privados reconocimos esta realidad desde el principio. De hecho, tuvimos alguna sugerencia del Ministerio de Educación para reducir la carga que llevaba de trabajo la guía de estudio. Uh-huh. Y también identificamos que había un sector muy grande, declaramos mucho sobre ese tema, en que había gente que no se conectaba a la clase virtual, uh-huh, y que habían como distanciado físicamente y tecnológicamente el estudiante del centro educativo, se había distanciado por completo. Entonces nos dimos a la tarea de que por iniciativa de cada colegio comenzáramos a tener la propuesta de un plan B. Este plan de trabajo no contemplaba que el estudiante tuviera que tener tecnología, o sea, ningún dispositivo era necesario para este plan B de trabajo. No había necesidad de que un tutor o un instructor estuviera acompañándolo, porque también teníamos esa preocupación, que muchos estudiantes no tenían quien lo acompañara en el hogar para el proceso educativo, y entonces la tecnología ni se la proveían, y si se la proveían no había quien se la manejara. Uh-huh. El otro tema también es que tampoco necesitaban con este plan B tener conectividad, porque este plan B significaba nada más el proveer al estudiante de un material impreso que no era una simple guía de estudios, sino que era un material interactivo en el cual contemplaba un temario de la asignatura y todo lo demás. O sea, este temario contemplaba también tener, de alguna manera, ¿cómo se llama? Tener también de alguna manera el desarrollo de todos los contenidos. Y este desarrollo de todos los contenidos le servía al estudiante para prepararse para pruebas escritas físicas que debía de rendir o va a deber de rendir en el mes de octubre en el colegio. O sea, esta era la alternativa para el estudiante que no tenía ni internet, uh-huh, ni dispositivo, uh-huh, ni tenía acompañamiento en el hogar. O sea, tenía que prepararse. Si todavía hay estudiantes que quieren reingresar al centro educativo mediante este plan de trabajo llamado Plan B, yo creo que es la oportunidad para que podamos tomar la decisión de solicitar al colegio que por favor se le reingrese y que se pueda salvar su año escolar de tal manera que podamos tener algún producto de este servicio educativo. Pero a la pregunta, y voy a agregar aquí a Jenny García, madre de familia, que cuando yo le hice la pregunta de si repetir el año 2020, el 2021, la cara que puso fue no. Entonces, ¿cómo le ha ido a usted, Jenny? ¿Cómo ha sido, digamos? Y primero contanos en qué grado está la niña. Mi niña está en 3er grado. Entonces, este grado resulta ser como bien importante porque les enseñan muchas cosas que son como base para los próximos grados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, matemática, creo que va a ser la materia en la que los niños van a llegar un poco más deficientes, uh-huh, porque realmente yo he tratado de ayudarla, pero no es lo mismo con un profesor que conoce más de pedagogía, o sea. Claro. Entonces, sí, yo no me gustaría que repitiera, pero también yo, o sea, por mi parte, nosotros por nuestra parte, vamos a ver si al final del año
buscamos quien le ayude a la niña a reforzar Es matemáticas. un refuerzo. Ajá, ya, exacto. Por ejemplo, o Ujú. sea, esa es una de las opciones que yo he pensado porque no quiero que la niña repita tercer grado el próximo año. Ahora, la pregunta, Jenny, es, Ujú. tú como padre de familia, ¿estás consciente de que la niña a través de las clases virtuales ha aprendido, no ha aprendido, le falta, no ha absorbido todo el conocimiento que necesita de tercer grado? Sí, definitivamente no lo absorben del todo porque se distraen fácilmente. A veces hay cosas que los niños solo dicen sí. O sea, la maestra les dice, ¿entendieron, niños? Sí, pero en realidad los niños no entienden. Porque o no sea, hay interacción. Porque no hay una, y tampoco la explicación es como muy amplia porque, por ejemplo, mi hija recibe clases vía Zoom y las clases, como no paga, el colegio no paga Zoom, Ajá. solo son 40 minutos. Ah, sí. Entonces hay que tomar en cuenta que como siempre hay interferencia, que los niños hablan todo al mismo tiempo y la maestra tiene que estarlos pidiendo que guarden silencio, entonces se pierde tiempo y queda menos tiempo para que la profesora pueda explicar la clase. Hay muchas limitantes. Exactamente. ¿Comentarios, Javier? Sí, tiene toda la razón la señorita. La señorita madre de Jenny. familia, Jenny. el tercer grado. Jenny, gracias Jenny. Es un final de ciclo escolar y obviamente los presaberes de ese nivel deben de estar sólidos para poder iniciar el siguiente ciclo, que es el segundo ciclo escolar de básica. Por supuesto que en el mundo, debemos comprender que en el mundo el sistema educativo ha tenido un desarrollo deficiente. Hay que reconocerlo. Y hay un compromiso de una deuda muy grande de calidad de servicio educativo de parte de todo el mundo, porque el estar lejos del estudiante, el maestro Claro. se le dificulta poder llevar a cabo un proceso que pueda ser mínimamente óptimo para poder concretar la construcción del conocimiento. Sí. Y Me da la si a impresión eso que los ustedes le suman, colegios pues no estaban preparados. Las universidades sí estaban más encaminadas en ese sentido. Porque ya tenían mucha Ajá. carrera en línea. Correcto. Ajá, ya tenían bastante. Y aparte Sí, que bueno, una las persona adulta ya es más universidades. responsable, ¿no? De enfocarse. Sí, así es, sí. Ujú. Sí, lo que pasa es que las universidades ya tenían carreras en línea, como dice Diana, Ujú. y también, aunque no fueran carreras en línea, ya tenían, por la edad del estudiante, pues ya tenían el ensayo, digamos, del trabajo virtual, ¿verdad? En muchas asignaturas Ujú. ya se manejaba ese asunto, pero en el campo de la educación privada, como los colegios, también hay que decir que muchos colegios ya también teníamos Ujú. cierto porcentaje de ensayos sobre el trabajo tecnológico, pero jamás pensamos nosotros que el distanciamiento fuese tan así de repente y Brusco. fuese Ujú. de impacto, ¿verdad? Javier, una es consulta. brusco, exactamente. Ajá. Sí, Sí, así es. o sea, fue de un día Sí. para otro. Una consulta, Javier. A nivel de Exacto. colegios privados, ¿qué porcentaje de las familias que tienen a sus niños en los colegios privados tienen internet domiciliar? Mire, digamos que el 98% de estudiantes que nosotros atendemos pueden acceder al servicio de Internet por alguna manera. Lo que sucede es que este servicio no siempre es un servicio óptimo. Ujú. Este es un servicio que siempre, pues de repente tiene sus fallas, ¿verdad? Claro. Se Ujú. cae, Ujú. se pierde, Sí. hoy hay, mañana no hay. O sea, ese es el problema. Ese es otro de los acceso problemas, al entonces. aula virtual. Por supuesto. Ujú, ujú. Es que esas son las causas que deprimen al padre de familia y que nosotros podemos comprender que eso lo hacen caer en decisiones tan extremas como decir, mejor saco a mi hijo del colegio. Ya me imagino yo. Nosotros Sí, nos sí. pasa. Sí, ya me imagino yo que me Exactamente. quiero conectar y se me va el internet o se me cae la señal y mi hija viendo, tratando de estar en clase, capaz y aviento la computadora. O sea, Sí. ha de ser frustrante también, Javier, pues. Nosotros hemos platicado con presidentes de colegios privados del mundo, de otros países, y la realidad es la misma.
La realidad es la misma con la tecnología. Parece que la carretera del Internet es una carretera que compartimos todos. En nuestro país, por supuesto, por la parte geográfica que tenemos, puede ser que esto se dificulta más, porque pues las antenas repetidoras de las señales, pues a veces no son como las suficientes, y entonces nosotros nos complicamos con eso. Pero imagínense también el tema del dispositivo, o sea, también todo eso llevó a cabo una depresión, una desmotivación en la familia salvadoreña, y no digamos también en el docente. El docente también tiene los mismos problemas de conectividad, problemas de dispositivos, problemas de ambiente en el hogar para disponer de un espacio para poder impartir la clase. Sí. O sea, todas estas variables no estaban como ensayadas ni pensadas para poder resolverse. Si nosotros con Tony, que estuvimos transmitiendo hasta el pasado 24 de agosto desde nuestras casas, teníamos interferencias y nosotros somos adultos, sí, ninguno de los dos tiene niños ya, entonces, y aún así habían un montón de interferencias. A Tony casi todos los días se le iba el internet, se tenía que reconectar. Sí. Ajá, entonces. Imagínate, y da gracias que hay 2 computadoras. Ajá. Porque en una está haciendo teletrabajo mi esposa y en otra estaba yo conectado. Pero ¿qué pasa con los hijos? Que solo hay una computadora en la casa. Una computadora en la casa, el papá tiene que trabajar. Ajá. O sea, hay un montón de limitantes. Ajá. Bueno, eso podría explicar que 44,000 alumnos no llegaran al final o hayan desertado. Quisiera también conocer, Javier, cuál es la situación de los colegios como empresas. Terminó agosto, un mes más, sin que el subsidio para el pago de planillas de empleados para las pymes sea efectivo. Y mientras tanto, un montón de empleados y sus familias seguimos esperando. O sea, ni un centavo partido por la mitad ha llegado todavía de todo lo que han dicho, ¿verdad? Que sí se iba a hacer. Ajá. ¿Y en el caso de los centros escolares privados? Creo que había algo de bandesal con los colegios. ¿Quiénes lo lograron y cuántos colegios habrían cesado sus actividades o quebrado, allá no sé, para decirlo más concretamente? Sí, nosotros tenemos al mes de julio, al final del mes de julio teníamos 100 colegios que estaban manifestando así, de viva voz con nosotros, con la asociación, su intención de decidir cerrar el colegio para este año 100 colegios y no abrir el año 2021. 100 colegios ¿de cuántos? Ajá. De 1,009 colegios que hay en el país. O sea, el 10%. El 10%. Sí, prácticamente el 10%. Sí. Pero eso encendió pues las alertas en el Estado, en el gobierno, y gracias a Dios tomaron la decisión de ofrecernos una conferencia por medio de Bandesal, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, y nos informaron que había una oportunidad para los colegios privados como MIPES para poder entrar a lo que es participar del subsidio del 50% de los 4 últimos meses del año de la planilla, ¿verdad? Entonces, ¿y eso ya se concretó? ¿Ya llegó? Esto no se ha concretado en absoluto. No tenemos, o sea, es una promesa. Es una promesa que únicamente el proceso se ha dejado como iniciado de solicitarlo, pero cuando uno ya quiere materializar la oferta, ya no hay paso porque nos manifiestan que hace falta que el sector legislativo, la Asamblea Legislativa, apruebe o ratifique este tipo de o sea que es parte de los 600 millones. Esto es parte que los van a involucrar en los fondos. ¿Cuántos son, Tony? 260. 280. Ajá, para las pymes. Ajá. Eso es lo que nos han manifestado a nosotros. Pero sin embargo, con esta noticia, los 100 colegios que habían manifestado su intención de decidir cerrar, ajá, ya se iba reduciendo. Ya no eran 100, sino que eran menos. Ajá. Pero como todavía no se ha materializado préstamo, esta oferta, o mejor dicho, este apoyo, entonces estamos nosotros esperando a ver qué va a pasar. Javier, ¿sí? Javier, y a ver, de los colegios privados, estos 1,009, ¿qué porcentaje de padres de familia no han podido seguir pagando las cuotas escolares o a qué arreglo llegaron? Pregunto esto porque en esa misma medida se han disminuido los ingresos en los centros escolares. Nosotros hemos llegado al final del mes de agosto
con una mora de cuotas de colegiaturas que andan por el 40%, 40-50%. Es considerable. De cada 10 pares de familia, 5 o 6 pagan como debe de ser su colegiatura. Pero hay 4 o 5 pares de familia de cada 10 que no lo hacen en su tiempo. O sea, la mora crece como ustedes no se imaginan. Esto ha llegado a niveles insospechados. Siempre hemos tenido un nivel de mora bastante grande, pero ahora se ha duplicado este nivel de mora. Y eso ha llevado a que la empresa educativa privada tenga que tomar decisiones tan difíciles como esas. Además de que la mayoría de empresas educativas privadas, al frente se encuentran personas profesionales de edad bastante avanzada, en el cual pues sus hijos, sus nietos, sus sobrinos o su familia no están queriendo decidir tomar el reto de hacerse cargo de la empresa educativa. Entonces, pues la persona que tiene ya 70, 75 años, dueña de un colegio, imagínese usted con estas preocupaciones, ¿cree usted que va a tener fuerzas para poder seguir un proyecto educativo, una empresa educativa? Pues sí, tiene que tener el acuerpamiento, ¿verdad? De otra generación. Y los hijos, al ver cómo ha sufrido su mamá, su abuelita, en una empresa educativa, en un colegio donde ha dejado hasta su pensión para poder pagar docentes, pues definitivamente deciden, no, yo no me hago cargo de eso, ¿verdad? Porque eso es lo que me va a practicar a mí en el futuro. Javier, me imagino entonces, que los centros escolares han tenido que tomar decisiones, o sea, ante la reducción del 50% de sus ingresos, me imagino que han tenido que tomar decisiones como, por ejemplo, renegociar salarios, no sé, conseguir disminuir el pago del alquiler de local, aquellos que lo alquilan, o negociar con los bancos las cuotas de aquellos que han tenido que hacer préstamos para tener la infraestructura de su centro escolar como debe ser, etcétera, etcétera. Sí, tuvimos alguna ayuda, digamos, algún apoyo con los decretos de emergencia que pararon, por ejemplo, el pago de las cuotas de nuestros acreedores y en algunos casos nuestros proveedores. Eso nos apoyó bastante. Pero tampoco esto fue como quien dice algo muy de 100% de apoyo muy fuerte, ¿verdad? Eso nos hizo esperar por más apoyo de parte del gobierno que no llegó, pero definitivamente el tema de que el padre de familia no pueda o no quiera cumplir su compromiso de pago con el colegio está poniendo la educación privada en un riesgo de extinción bastante grande. Javier, aquí hay varios comentarios. Vamos a leer el de Jaime Mejía. Dice, ¿pueden preguntar, por favor, por qué no le bajaron a la mensualidad? Si es cierto, los niños están recibiendo clases, pero el colegio no estaba gastando o no está gastando en mantenimiento, consumo de agua, luz, etcétera. Creo que es injusto porque a varios no recibimos los mismos ingresos. Y las clases no son lo mismo, como padres tenemos que explicarles porque un video y guía no ayudan mucho. También hay otro comentario en el WhatsApp. En el WhatsApp hay un montón de comentarios. A ver, dice, el planteamiento que él está haciendo, dice el número 4151, es bien injusto. Hay muchas empresas quebradas, papás desempleados, los niños menores de 10 años no se van a enfocar. Los colegios privados no han tenido ninguna piedad con nadie, siguen cobrando. A veces no hay quien les ayude a conectarse. Hay papás que andan en la rebusca. No se sabe qué va a pasar mañana, no todos tienen el mismo nivel. En mi casa, dice Paola, saludos Paola de Mr. Clean, es un súper esfuerzo el que estamos haciendo, evidentemente los niños no van a lograr hacer todo el material académico, pero al menos las materias básicas, las que exige el Sistema Nacional, más las que recibimos como colegio bilingüe, las estamos recibiendo religiosamente. Nos ha costado mucho, pero hemos hecho nuestro mayor esfuerzo con 2 niños de 3 y 8 años. Perder el año no es una opción. No es una opción. Aquí dice Rubén Figueroa, yo soy catedrático en una universidad privada.
ya nos dijo que no digamos el nombre. Y les digo que no estaban preparados. Pocas universidades estaban preparados tecnológicamente hablando. A todo esto hay que agregar que muchos estudiantes, dice el número 1826, y profesores no tienen computadora y todo lo hacen por celular. Bueno, esta es otra también situación. Y saludos a Vladimir Lobato, que nos está escuchando desde Canadá, Calgary. Canadá. Hey, mandale esa foto a Sheila. Pues. Ahorita ya están pendientes de nosotros. Javier, comentarios. Sí, yo quiero agradecer a Paola, excelente planteamiento. Ahí ustedes tienen poder ver dos tipos de actitudes distintos en la población, en la comunidad educativa. El padre de familia que hace su esfuerzo por sacar adelante a su hijo y otro que busca justificar por qué no hacerlo. Bueno, ustedes no sé si han pasado por esta carretera que sube a La Gloria en el Boulevard Constitución. Sí, han visto mucha gente vendiendo fruta y verduras. Sí, por todos lados ves esa es una actitud bellísima esa, como la gente toma la actitud de decir, vamos a salir adelante y vamos a ver qué hacemos, pero algo vamos a hacer, ¿verdad? Y en toda esa carretera usted ve que hay frutas riquísimas y gente vendiendo y haciendo su negocio, ¿verdad? Eso pasó en la pandemia. Ya había ahí gente haciendo eso. Pero después tú vas para Santa Ana, por la calle después de Ciudad Arce, y ves otro tipo de personas. La actitud de ese otro tipo de personas es que todos están con un palito y con una bandera blanca. Y ellos no están vendiendo fruta, ellos no están vendiendo verduras, ellos están pidiendo ayuda para su familia. Son dos tipos de actitudes. Uno tiene que decidir cuál tomar. Si la de querer salir adelante o si la de quedarse a pedir para poder seguir adelante. Entonces, en los colegios privados, el padre de familia también tiene derecho a tener dos tipos de actitud. El de reconocer su responsabilidad como padre de familia y sacar adelante a su hijo, porque no es que lo haga por su colegio, es que lo hace por su hijo. O el de justificar que este año mejor que lo pierda mi hijo y lo pierde y no le importa. Y bueno, se justifica porque no hubo trabajo, porque no hubo aquí, no hubo allá. Pero si cuando todos los planes de solución están en el colegio para poder salir adelante, yo creo que es importante tomar la tabla de salvación que el colegio está poniendo para poder continuar y poder darnos la mano y poder sacar adelante al estudiante. Igual sucede con el tema de justificar, ¿verdad?, que debemos de bajar las colegiaturas porque los recibos de agua creen que han sido con menor costo, los de luz han sido con menor costo, creen que porque el colegio está cerrado no se pagan alquileres y se están ahorrando alquileres. Sí, entendemos eso, Javier. Entendemos eso, hay que pagar, por eso decía, hay que pagar un alquiler. Pero eso no pasa, Diana. No, hay que pagar un alquiler. Se paga, Diana. Ajá, no, yo sé. Hay que pagar un alquiler. Muchos colegios tendrán préstamos con el banco porque han comprado el local o le han hecho ampliaciones, mejoras, ¿verdad? Hay que pagar el agua, la luz, impuestos municipales, el internet, línea telefónica. O sea, son los gastos fijos y eso no ha cambiado, Javier. Es lo que usted dice. Pero son costos esos que no cambian y a veces se alteran, aún estando sin estudiantes dentro de la institución. Y esto no significa que deba de permitir reducir gastos del colegio. Al contrario, significa aumentar gastos en el colegio, porque hay que instalar todo un sistema que merece invertir más para sacar adelante la actividad educativa, no solamente desde el colegio. Esto creo que es más de conciencia de quien se pone en los pies de un administrador de un colegio y ahí sí se va a dar cuenta realmente cómo pasa esto. Cuando uno tiene el final del mes que pagar una planilla de seguro social, de AFP, la planilla de salarios, entonces uno se da cuenta que la cosa no es tan fácil como se la plantea. No, así es. Nosotros con Tony, que tenemos este emprendimiento, vivimos eso. Correctamente, no es fácil para nadie esto, porque el trabajo que hay que hacer para mantener una empresa educativa no es como el trabajo que hay que hacer para mantener una venta de charamuscas o una tienda cualquiera. Esto no es igual, es completamente distintísimo. Quien se mete a esta locura de hacer educación en el país realmente se encuentra
con una bella oportunidad de poder practicar lo que es el amor al prójimo. Y no significa esto que porque usted en pandemia se encuentra con temas de recibos de luz, recibos de agua, con distintas variables, tenga uno que bajar la colegiatura. Al contrario, uno ha visto toda la empresa. Por ejemplo, tú vas al pollo campero, por hacer un ejemplo, le han bajado el precio al pollo campero porque no te lo dan en la mesa cuando te lo daban en el carro. Por supuesto que no. Eso no ha bajado. Ningún servicio ha dejado de pagarse al precio que se pagaba antes de la pandemia. Javier, al contrario, muchos servicios han aumentado. Sí, porque, Javier, para aprovechar que estés con nosotros en la entrevista, ha dicho la ministra de Educación que no habrá PAES para los que se graduaban este año, pero dice aquí las universidades, dice Irma Hernández, les están pidiendo esta evaluación. Me imagino eso lo van a arreglar. Ajá, claro. Los que se graduaron a mitad del 2020 perderán un ciclo. ¿Por qué no hacer cambios? Dice, bueno, Irma Hernández, creo que todo esto lo tienen que estar contemplando. Y si no va a haber PAES, ¿qué les han dicho que va a haber? Porque habló de otra prueba la ministra. Sí, que van a hacer otra prueba diferente para evaluar Bueno, en vez de la PAES van a hacer otra prueba. Y la otra pregunta es si, porque vaya, para estos entonces es, cuando tú y yo nos graduamos, Diana Verónica, pues ya estabas pensando en los exámenes finales. Ya para esta época, septiembre. Para esta época, ¿qué va a pasar? ¿Se va a extender el año escolar? Aunque ahora los planes han cambiado, ¿verdad, Javier? Porque ahora el año escolar ya termina en noviembre. O sea, ya no como en octubre, como ¿cómo antes. es la cosa? ¿Qué va a pasar? ¿PAES y cuándo termina el año? Año escolar. Bueno, los colegios privados de El Salvador vamos a finalizar el año escolar en la segunda semana del mes de noviembre. Vamos a clausurar el año escolar entre el 15 y el 20 de noviembre. Vamos a graduar estudiantes de parvularia y de educación media entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. Y la PAES, para nosotros como colegios privados, siempre hemos dicho que ha sido una mala inversión. Todos estos años que hemos hecho PAES al país nos han estafado con ese sistema, porque hemos invertido en algo que no ha servido para nada. Si no, dígame usted, ¿a quién le cambió la vida haber realizado la PAES para poder tener un mejor futuro? A nadie. Y esto significa una gran oportunidad, el que la ministra haya anunciado que va a quitar la PAES. Y no la va a quitar solo este año, la va a quitar para siempre. Contrario a lo que está planteando una fracción de legislativa en que se suspenda solo este año la PAES a los estudiantes. La ministra ha dicho que la PAES se va a quitar para siempre. Exactamente. O sea, va a haber una nueva prueba. La ministra ha dicho que la PAES ya no va. Y ha dicho que en sustitución a la PAES, porque ese es el objetivo importante que hay que distinguir. Y es lo que nosotros aplaudimos al Ministerio de Educación. Que la PAES va a ser sustituida por un sistema integral de evaluación escolar. Significa de que estamos en sintonía en que deba de tener el sistema educativo un sistema integral de evaluación escolar, de tal forma que se haga no solo en educación media como se hace la PAES, sino a todo nivel. No solamente se haga a nivel muestral, sino a nivel censal. O sea, no solamente a algunas instituciones, sino a todas las del país. Entonces, y esto también significa de que no solamente estamos evaluando las asignaturas básicas, sino que también pueden entrar en este sistema integral otras asignaturas y en algunas las asignaturas vocacionales. O sea, este sistema integral lo aplaudimos y animamos al Ministerio de Educación en que este sistema venga lo más pronto posible a explicársele a lo que es la comunidad educativa para que podamos entrar en este rol. Porque también hay que decir que este es un tema de ley. Sí. La PAES es un tema de ley. La PAES tiene un porcentaje de ponderación para promocionar a un estudiante de último año de bachillerato en el año segundo de bachillerato. Y esto significa entonces que hay que hacer reformas de ley.
pero también hay que hacer una preparación de todo un andamiaje técnico que pueda llevar a cabo que este proceso tenga la calidad que merece tener una evaluación. Y lo último importante, Tony, Diana, es que también este proceso de evaluación o este sistema de evaluación integral escolar debe de tener una utilidad, debe de servir para algo, no solamente medir por medir. De nada sirve que a uno que se encuentra un poquito enfermo le tome la temperatura y le digan, usted tiene alta la temperatura, está muy grave. No basta con que le digan que eso tiene, sino que también se le provean de todas las medidas necesarias para poder superar la enfermedad que le causa tener esa temperatura. Lo mismo es con el sistema educativo. Si vamos a medir el sistema educativo, debe de servir para que el accionar del sistema educativo pueda ir ajustándose de tal manera de ir atendiendo todos los ajustes que obliga a dar por la evaluación o la medición que hemos tenido. Javier, por ejemplo, ¿qué ha pasado con matemática? ¿Qué ha pasado con matemática? Siempre ha sido la materia que Páez nos ha dicho que estamos muy mal, pero ¿qué hemos hecho por ello? Entonces, ahí creo que hay un gran reto que cumplir por toda la comunidad educativa y por todo el sistema nacional. Javier, si no es la PAES al final del bachillerato, y si es una prueba integral que se aplicaría a todos los grados, ¿ya tienen alguna idea de qué tipo de evaluación sería la que se haría en el país? Nosotros lo que hemos escuchado por las entrevistas, porque no hemos tenido mayor información oficial, es que es una prueba que se va a aplicar para conocer el nivel de aprendizaje de este año, pero que no tenemos ¿cómo se llama? El estudio técnico ni el diseño técnico de lo que va a contemplar estas pruebas. Desconocemos completamente eso. Estamos esperando que la ministra nos dé esa orientación. Estamos esperando, no dudo que están trabajando arduamente en sacar esto adelante, porque tampoco es tan fácil hacer esto de la noche a la mañana. Recuérdense que tenemos una variable que contemplar y es la que ahorita están explorando el Ministerio de Educación. Ayer, por ejemplo, comenzaban a investigar el nivel de acceso específico de cada estudiante a Internet y al dispositivo, porque definitivamente este tipo de pruebas tendría que ser en línea. Y entonces, si esto es simultáneo en todo el país y se puede imaginar. En línea, se imagina usted para alguien que no tenga el Internet, que no tenga el dispositivo y se prive de hacer la prueba y ponga en riesgo su año escolar porque no la hizo. O sea, aquí hay que contemplar muchas variables y creo que el ministerio está trabajando en eso para poder darnos a conocer qué va a pasar. Ok. Javier, aquí tengo otra inquietud. Me dicen que en el colegio de donde tiene la niña, esta persona ha subido la matrícula y la mensualidad, porque dicen que como hay papás que no han pagado a tiempo, entonces que no van a bajar la cuota ni la mensualidad. Está permitido, no sé, es viable que los colegios aumenten mensualidad y matrícula para el próximo año. Bueno, vamos a ver, hay que aclarar que el sistema educativo privado está dividido en dos maneras o modalidades de administración. Ajá. Hay unos que se llaman colegios con fines de lucro. Estos son los colegios que pertenecen a un propietario que no es una asociación, que no es una fundación, que no es una organización no gubernamental inscrita en el Ministerio de Gobernación. Esos se llaman colegios con fines de lucro. Los que sí pertenecen a una organización, asociación o fundación registrada en el Ministerio de Gobernación, esos se llaman colegios sin fines de lucro, sin fines de lucro. Esos son sin fines de lucro, porque son pertenecientes a organizaciones no gubernamentales registradas en el Ministerio de Gobernación. Y entonces el tratamiento de la ley es que los colegios llamados con fines de lucro tienen que pasar por un proceso atendiendo el decreto 533 para poder aumentar la colegiatura o la matrícula.
y esto obedece a hacer una asamblea general y pasar por un proceso de pedir el voto para poder aumentar la colegiatura. Esos colegios con fines de lucro son la mayoría de colegios del país. Son la mayoría de colegios del país. Por decirle algo, pueden llegar a ser 700 colegios en el país. Y estos colegios, quiero decirle a todo el país y el mundo, que ni uno de ellos va a aumentar colegiatura ni matrícula para el próximo año. Entonces no es viable que esté este colegio. No, pero solamente para este tipo de colegios llamados con fines de lucro. Ajá. Porque estos colegios llamados con fines de lucro debieron hacer el proceso para aumentar la colegiatura o matrícula en el mes de julio. Hasta el último día del mes de julio tenían el tiempo de ley para poder llevar a cabo este proceso de asambleas. Y obviamente ustedes saben que no ha sido posible hacer reuniones presenciales Pues sí, para este tipo de cosas. exacto. Ahora, el otro tipo de colegio llamado sin fines de lucro, que son colegios de una asociación, de organización, de una fundación. Que son subvencionados, ¿verdad? Exactamente. Estos colegios, según la ley, solamente tienen que informar al padre de familia que va a aumentar su colegiatura o su matrícula. Este es otro tipo de colegio. Me imagino que a ese tipo de colegio que se refiere nuestra amiga oyente. Porque es un colegio que solamente debe de informar al padre de familia que va a aumentar su colegiatura y va a aumentar su matrícula. Aquí un padre de familia nos envía una circular o un cobro sí, que le está haciendo un colegio privado. Dice: estimado padre de familia, su estado de cuenta con el colegio hasta el mes de noviembre es de 3 cuotas, haciendo un total de 222. Estas cuotas deberán ser canceladas en su totalidad a más tardar en octubre del corriente año para que los alumnos y alumnas puedan presentar su solvencia final y someterse a exámenes. El mes de noviembre se cancela juntamente con el mes de octubre. Si usted ya canceló, presente el talonario al orientador de su hijo para actualizar los datos. Híjole. Qué difícil, ¿verdad? Pues sí. Y es que la realidad que estamos viviendo, hay colegios con distintos tipos de administración. El tener colegios que puedan soportar una mora grande, pues son muy pocos. La mayoría no soportan que el padre de familia no pague porque también se le queda debiendo al docente cuando el padre de familia no paga. Y eso complica la armoniosidad de la comunidad educativa. Yo creo que es justo, Javier, y aquí lo hemos hablado con Tony, vaya. Si los que tenemos la bendición de tener un trabajo, en primer lugar, y que hemos seguido trabajando y nuestras empresas nos han seguido pagando, entonces tenemos la obligación moral de pagar nuestros compromisos, ¿verdad? Sí, pues por eso digo que es un tema de actitud. Ya. Exacto. Incluso si nuestros ingresos han disminuido, obviamente pues tendremos que hacer frente a los diferentes compromisos como educación. Para mí el tema educación pues es primordial, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente, Javier, que pues sí, que la han despedido o que a pesar de que anda en la rebusca, lo que logra en la rebusca es para alimentación, para agua, para luz, para teléfono, no sé. Entonces, este tema de que no se ha pagado el colegio, si es que no se tienen ingresos, o sea, se van a hacer evaluaciones como para hacer un estudio, no sé, socioeconómico de cada padre de familia de manera... No, pues es que ahí lo que estamos viendo en esa circular, Diana y Tony, perdón, tiene que ver con que el padre de familia no se ha acercado al colegio para poder hablar y buscar una solución a su situación en particular. Okay. Es lo que estamos viendo. El alejamiento del padre de familia en abandonar a su hijo en la responsabilidad que tiene como papá, como mamá, de cubrirle su necesidad educativa. Entonces, cuando estamos viendo ese tipo de comportamientos, es que nosotros tenemos como colegio que actuar dándole la oportunidad de escucharlo y proponer entre ambos un plan que pueda servir para poder continuar y terminar su año escolar. Si es que ningún colegio estamos nosotros trabajando para desertar estudiantes, al contrario, estamos trabajando para retener estudiantes en nuestro centro educativo. Cada padre de familia lo que debe hacer es acercarse al centro educativo, ¿verdad? Exponer su situación y encontrar un punto medio. Ahora, con aquellos... En muchos casos se ha dado solución de esa forma. Ok,
pero con aquellos centros escolares que desde ya les están diciendo a los padres de familia, mire, el otro año se va a aumentar la matrícula y se va a aumentar la colegiatura, es válido. Ese padre de familia tiene que buscar otro colegio. Sí, verdad, yo creo que es lo mejor, pues, ¿verdad? Sí. Y si no Tiene que puedo, buscar otro colegio. ajá, Sí. y si no tengo, Sí, así es. ajá. Y por esa razón es que la ley Diana y Tony obliga a que al colegio privado que sea con 60 días antes de finalizar el año escolar, avise a la comunidad educativa de ese proceso. Porque ese es el tiempo que los padres de familias pueden buscar otro lugar para poder tener a su hijo estudiando el próximo año. Dice Paola que en el caso de ella, dice que la escuela nos ayudó con el 30% de las cuotas durante 3 meses. Es decir, que le disminuyeron el 30% de las cuotas durante 3 meses. Eso lo valoramos muchísimo, porque nos hicieron 15% de descuento Correcto. por cada niño. O sea, hay colegios que tienen que Sí, también es ser que- flexibles, Javier, y buscar un punto medio, insisto. Exactamente. Es que ha habido, Diana, Tony, ha habido colegios, centros educativos privados que han podido aportar ese apoyo al padre de familia. Y eso lo hemos visto en varios colegios. Y el padre de familia ha agradecido este gesto. Pero en muchas oportunidades los colegios privados han estado con un déficit financiero desde antes de la pandemia, que ahora con la pandemia y el crecimiento de la mora, los ha puesto todavía en mucho más riesgo de quebrar. Y por eso es que no se puede en ese momento, en ese colegio, ofrecer la misma garantía de los otros colegios. No sé si es muy temprano, Javier, para preguntarte qué va a pasar con el año 2021. Para los que tienen sistema 2021. Para los que tienen sistema no americano, porque ya entiendo que los otros ya comenzaron clases. En agosto, bueno, el mes pasado. O sea, ¿qué va a pasar con va a arrancar? Hay una propuesta que ustedes como colegios privados han hecho, ¿verdad? Para el 2021. Sí, nosotros hemos propuesto que hemos reafirmado, reconfirmado que vamos a acatar obedientemente la normativa, el protocolo que establezca el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para el inicio o el reencuentro presencial del próximo año 2021. Eso ni que quepa duda. Hemos sido obedientes y seguiremos obedientes a las normas que se establezcan. Pero hemos sugerido que el Ministerio de Educación se tome la oportunidad de preparar un ingreso presencial escalonado, un ingreso presencial selectivo en el año 2021. De esta forma hemos dicho que tiene que ser selectivo de tal manera que la institución haga ingresar a los estudiantes menos vulnerables antes de los más vulnerables a esta situación del COVID-19. Entonces, esa es la primera acción que debe ser selectiva. La segunda acción que hemos propuesto que sea contemplada es que sea de una forma escalonada. Escalonada quiere decir que el año escolar 2021 tenga que dividirse en 4 tiempos, en 4 periodos. Cada periodo que contemple 10 semanas, porque el año escolar tiene 40 semanas, y que estos periodos, su ingreso presencial sea escalonado de la siguiente manera. Las primeras 10 semanas del año 2021 que sean 100% virtuales, o sea, 0% presencial. Sí. Las segundas 10 semanas que el estudiante asista solamente un día a la semana. Las siguientes 10 semanas, que serían las terceras 10 semanas del año, que el estudiante asista 2 veces a la semana. Y las últimas 10 semanas del año 2021, que el estudiante asista 3 veces por semana. Esto va a significar darle al colegio espacio para el distanciamiento social, porque va a significar que va a poder dividir en 2 o 3 partes la sección que normalmente tiene adentro del aula un colegio para poder tener más lejos un alumno del otro. Igual sucede con el área de recreo y todo lo demás. Entonces, este proceso es el que hemos nosotros planteado que pueda llevarse a cabo. Pero esto tiene una condición importante. Solo si la curva de contagios continúa en
como hemos tenido hasta ahorita, Sí. de ir disminuyendo. Decreciendo. Si la curva de contagio llegara a mantenerse y no disminuye, creo que la actividad presencial en los colegios privados debe de pararse y esperar que la curva de contagios comience a bajar como debe de ser. O sea, es una situación que se tendrá que ir evaluando en la medida que el número de Sí, de contagios acuerdo vaya a eso. disminuyendo, ¿verdad? Sí, porque también hay que decir que el padre de familia tampoco tiene como la gran motivación por regresar a la actividad presencial. Al contrario, hay un gran temor en el padre de familia Claro, de retornar su hijo a la actividad presencial. Eso es reconocible, pero los colegios privados estamos preparándonos para una acción presencial que garantice que va a tener seguridad el niño, la niña, el joven, la señorita dentro del centro educativo. Muy bien. Hay un montón de comentarios esta mañana. En mi caso, el colegio dio 3 alternativas entre plazos y descuentos. Y la cuarta era escuchar al padre de familia, dice Fernando Germán Hernández. Yo espero que Sí, ahora muchos padres que no apreciaban la labor docente entiendan a los maestros que tienen a 30 niños en el aula. Eso sí es cierto. No, eso sí, es muy cierto, es muy cierto. Sí. Javier, son las 9:07, Tony. Híjole, sí, tenemos que ir terminando, Javier. Gracias. Creo que abordamos la mayoría de temas que teníamos en la expectativa de la charla contigo esta mañana. Si algún colegio no es accesible para negociar las cuotas, la matrícula, la mora, Javier, esta es es libre empresa, entonces, si no llegan a un acuerdo, ¿qué puede hacer un padre de familia? Bueno, lo que le queda al padre de familia cuando se encuentra con esa situación es que pueda acudir, ¿verdad?, a nuestra asociación para poder mediar nosotros entre el colegio y el padre de familia. ¿Cómo los contactan? Estamos en el WhatsApp 7787-1543. Eso es muy bueno. 7787-1543. Nosotros solamente somos un ente mediador. Claro, pero eso ya es bastante. Sí, así es. Solo es eso lo que hacemos nosotros, para que esto no tenga que llegar a conflictos entre la comunidad educativa. Claro, 7787 1543. Solo texto, tenemos que decir, solo texto de WhatsApp. Texto, así los contactan. Muy bien. Sí, así es. Ok, Javier, contigo vamos a tener que tocar base nuevamente en un par de meses para ver cómo se concluye este año, ¿verdad? Cuál es la alternativa a la PAES y cómo comenzaríamos el próximo año escolar. Gracias. Gracias, Javier. Solo quiero terminar, Diana y Tony, confirmando que la matrícula o la admisión de estudiantes para el año 2021 comienza el 16 de septiembre próximo. Matrícula abierta para el próximo año a partir del 16 de septiembre próximo. Ok. Muy bien. Un abrazo, Javier. Gracias. Muchas gracias. Se me cuidan mucho. Bendiciones. Hasta luego.